Bueno, buenos días. Como saben ustedes, desde el inicio de la presente legislatura, el equipo de gobierno de la Diputación de Málaga hizo un firme compromiso para mejorar la cercanía a la ciudadanía y la total transparencia de su gestión al frente del Gobierno de la provincia. Este compromiso ha regido las actuaciones emprendidas durante estos últimos años, concretándose las mismas en apuestas tan firmes como la línea de Gobierno abierto y transparencia asumida por la vicepresidenta cuarta de esta corporación y materializada en eventos como en el que hoy estamos, esta jornada sobre transparencia y protección de datos en las entidades locales, que les voy a pasar un poco a resumir cuáles son esas ponencias que vamos a tener. La primera de ellas será a las 10:30, al cargo de don Israel Adán Castilla, director del área de transparencia, y don José Luis Falcón Pliego, director del área de protección de datos, ambos pertenecientes al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. A las 11:30 tendremos un pequeño descanso y a las 12 retomaremos la ponencia con don Carlos Salcedo Plaza, delegado de Protección de Datos de la Diputación de Málaga, que nos hablará de la protección de datos personales como límite en el derecho de acceso a la información pública. Y acto seguido tendremos a la 1:15 el papel de la Diputación de Málaga en la asistencia en materia de transparencia y protección de datos. Esta ponencia irá a cargo de doña Concepción Lavao Moreno, la jefa de la Unidad de Transparencia, Gobierno abierto y responsabilidad social corporativa de la Diputación de Málaga. Finalmente, la clausura irá a cargo de don Cristóbal Ortega Urbano, vicepresidente cuarto y diputado delegado de Transparencia, Gobierno abierto y responsabilidad social corporativa de la Diputación de Málaga. Durante la jornada de hoy tenemos más de 100 personas conectadas vía Zoom que podrán realizar sus preguntas y las trasladaremos a los ponentes al final de cada ponencia. También los asistentes aquí tendrán un micro disponible para poder hacer esas preguntas y trasladarlas asimismo a los ponentes. Hoy no ha podido asistir el presidente de la Diputación por temas de agenda. Nos acompaña en la inauguración de esta jornada doña Concepción Lavao Moreno, jefa de la Unidad de Transparencia, Gobierno abierto y responsabilidad social corporativa, don Benedicto Carrión García, secretario general de la Diputación de Málaga, y don Jesús Jiménez López, director del Consejo de Transparencia y Protección de Andalucía. Les dejo con ellos. Muy buenos días a todos los presentes y los que están también desde sus trabajos, desde su puesto de trabajo, que han querido asistir a esta jornada. Ante todo, quiero ya excusado la asistencia del presidente de la Diputación, que a última hora, por motivos de agenda, no ha podido asistir a esta inauguración. También quiero dar la bienvenida y agradecerle a don Jesús Jiménez López, el director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, por trasladarse hoy aquí, junto con sus compañeros, a don Benedicto Carrión García, que es el secretario general de la Diputación de Málaga, que también me acompañan en esta mesa, agradecerle su asistencia. Además, también quiero dar las gracias a los directores que se encuentran aquí con nosotros del Consejo de Transparencia, que son Israel Adán Castilla, que es director del área de transparencia, y don José Luis Falcón Pliego, que es el director del área de protección de datos. Por parte de Diputación va a ser Carlos Primitivo Salcedo Plaza, que es el delegado de protección de datos, y servidora, que va a hacer también una pequeña presentación donde se muestra un poco el trabajo realizado y algunos retos que nos queremos marcar como para este año 2023. Quiero agradecer también la asistencia al público que se encuentra aquí, que por fin vamos ya sin mascarilla, y también a los que están por videoconferencia, decir que hay 120 inscritos y 110 personas conectados por videoconferencia, que lo estaréis viendo en los monitores, ya que habéis mostrado mucho interés hacia esta materia de extraordinaria importancia para la articulación de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, en el control de la actividad pública, la lucha contra la corrupción y la evaluación de las políticas públicas. Es decir, que hay representantes de todos los municipios de más de 20.000 habitantes y de los de menos de 20.000, excepto 3 o 4, hay presencia de todos los ayuntamientos, lo cual yo creo que es un gran éxito, y desde aquí quiero agradecer a mi equipo de trabajo en la gran labor que han hecho de difusión y de inscripciones de dicha jornada. Las naciones en las que la transparencia lubrica el funcionamiento de las instituciones públicas
gozan de las más largas tradiciones democráticas y estabilidad política. Y son estas premisas las que garantizan la salud democrática, repelen la ineficiencia y corrupción y permiten el crecimiento económico y el desarrollo social. La transparencia es el medio que permite a la ciudadanía juzgar la labor de representantes políticos, fiscalizar la actividad pública, contribuir a la más eficiente asignación de los recursos públicos y favorecer el desarrollo económico. Nos encontramos, por lo tanto, ante una herramienta de extraordinaria importancia. A eso aspiramos con la organización de esta jornada. El objetivo que perseguimos es facilitar a empleados públicos y autoridades los instrumentos que permitan avanzar en el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley no como un fin en sí mismo, sino como una modalidad de prestación de los servicios públicos, de consolidación democrática, de lucha contra la corrupción y de desarrollo económico. En materia de transparencia, el actual presidente que llevaba esta delegación en el año 2015 fue el primer diputado del área de transparencia, gobierno abierto y responsabilidad social corporativa hasta el año 2019 en que asumió la presidencia. Y desde el primer momento, Francisco Salado tuvo claro que la Ley de Transparencia, la 19/2013 del ámbito nacional y la 1/2014 de ámbito andaluz, desde que vieron la luz, la corporación tuvo presente la importancia de la transparencia como elemento de transformación social. Ya en el año 2013 pusimos en marcha el portal de transparencia. Años más tarde se aprobó la ordenanza de transparencia aquí en Diputación de transparencia, acceso y reutilización de la información y con posterioridad se aprobó la instrucción que viene a desarrollar esta ordenanza en Diputación. Se ha prestado asistencia a 72 municipios de la provincia en la gestión de contenido de su portal de transparencia y la evaluación del uso de este portal de transparencia provincial, que es utilizado por 110 organismos de la provincia de Málaga, está más que justificado en sus datos, ya que arroja 51.655 documentos publicados, 20.000 eventos en agendas institucionales y 256 solicitudes de información que han sido atendidas a la ciudadanía. En Diputación de Málaga también hemos hecho un esfuerzo y hemos asumido con personal propio las funciones de delegado de protección de datos para los 82 ayuntamientos de menos de 25.000 habitantes que lo han solicitado. Pasarán a ser 85 en el año 2023 y se han resuelto un total de 244 consultas al personal de esos ayuntamientos a los que asesoramos. Se han detectado y solucionado los siguientes incidentes de seguridad: una tentativa de fraude por suplantación de identidad dirigida a un proveedor de Diputación, una campaña de phishing con el malware Emotek dirigida a Diputación y a los ayuntamientos, una cuenta comprometida con el malware Redline Stealer y 245 cuentas cuyas claves han sido robadas y notificadas a través de la herramienta de Reyes del CCNCERT. Hemos notificado 20 brechas de seguridad al Consejo de Transparencia y Protección de Datos, 8 corresponden a los ayuntamientos y 12 a la Diputación. Por último, no quiero dejar pasar la ocasión de recordar el esfuerzo realizado por Diputación de Málaga y que, con motivo de la situación internacional existente tras la invasión de Ucrania y el correspondiente incremento de ciberataques recibidos en el año 2022, siguiendo las directrices de un escrito que recibimos todas las entidades del Centro Cristológico Nacional, hemos desplegado un conjunto de medidas para prevenir ciberataques y, de esta forma, asegurar la disponibilidad de la red de Diputación y de los 82 municipios a los que prestamos asistencia. Los dos proyectos a los que me refiero son el proyecto Centro Virtual de Operaciones de Seguridad, VSOC, que se ha puesto en marcha en 4.800 equipos de Diputación y de los ayuntamientos, y un proyecto que lo hemos diseñado única y exclusivamente para ponerlo en marcha en los ayuntamientos, en los 1.600 equipos de los ayuntamientos, que le llamamos MSSI, que es implantación de medidas de seguridad software en los equipos de los ayuntamientos, que no es más que actualizar los sistemas operativos, las vulnerabilidades y los parches y cambiar las claves de los correos electrónicos, un gestor de contraseña, y luego lo veremos un poco más detenidamente. Ha sido una gran apuesta económica la que ha hecho Diputación, en la que han participado también de manera coordinada la Unidad de Informática y Telecomunicaciones y la de Administración Electrónica.
con otros proyectos también centrados en la seguridad. Perdona. Bueno, menos mal que estoy terminando. Animo a los asistentes a que tras la clausura, en su trabajo diario, hagan de la transparencia un instrumento más de servicio público y de transformación que nos permita avanzar en la consecución de una sociedad más democrática, justa y desarrollada. Cierro con una frase que dice: la Administración no tiene secretos, la ciudadanía sí, que yo creo que engloba lo que vamos a hablar hoy aquí, y es que la Administración tiene que ser transparente, pero no podemos publicar los datos de los ciudadanos, los datos de carácter personal. Muchas gracias. ¿Quiere usted acercarse, Benedicto? Señor director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, director del área de Transparencia de Andalucía y director del área de Protección de Datos, nuestra jefa de servicio de la Unidad Administrativa de Transparencia y Gobierno Abierto, asistentes, compañeros, amigos. Mis primeras palabras van a ser, aunque aviso que va a ser muy breve, pero para felicitar y dar la enhorabuena a la Unidad Administrativa de Transparencia y Buen Gobierno de aquí de Gobierno Abierto, de aquí de la Diputación, por los trabajos que hace de asistencia, colaboración y cooperación con los municipios. Ahí Concha ya ha mencionado la cantidad de municipios que se atiende desde esta Diputación. Somos 101, si no mal recuerdo, el número de municipios, y tenemos una cifra del orden del 85, ha mencionado, para el 2023. Pero también por realizar esta jornada que nos sirven a todos de recordatorio y de no levantar el pie en una materia que normalmente podemos calificarla de alguna manera de lo que se decía de otras leyes que no son tan sustantivas, ¿no? Normativa adjetiva, porque realmente la acción política siempre se proyecta, la acción administrativa, sobre obras, subvenciones, el urbanismo, la prestación de los servicios. Pero la idea de la transparencia está ahí, no con esa sustantividad, sí con esa adjetividad. Y bueno, ahí tenemos a la Ley 19/2013 de transparencia de acción del acceso a la información y buen gobierno, y la Ley 1 de 2014 de transparencia pública de Andalucía, donde pues se recoge una obligatoriedad de la Administración pública a prestar lo que se llama la publicidad activa, y por otra parte reconocer el derecho al acceso a datos e información, al derecho de los ciudadanos, y sobre todo especialmente ese mecanismo para exigir el cumplimiento de esa obligación de la Administración y esos derechos de los ciudadanos. La idea de transparencia es una idea que está intrínseca, incita en la idea de democracia. Eso se ve claramente cuando, y esa idea de democracia, digamos, sí, la podríamos añadir con la idea de que se permite poner herramientas en la soberanía nacional, en lo que son los ciudadanos, para poder controlar la acción política del gobierno y de la administración pública. Así, puesto esa herramienta de la transparencia en manos de quien ostenta la soberanía nacional, el ciudadano. Se ve más claramente por contraste con aquellos regímenes totalitarios en el que la transparencia o está extraordinariamente manipulada o bien está secuestrada
Muchas veces no nos percatamos de esa realidad, de esa actualidad, pero yo voy a citar 2 libros que me parecen muy interesantes, donde el tema central es efectivamente la información, los datos secuestrados por aquellos que detentan el poder que ni siquiera se saben ni quién son, que es El otoño de Patriarca de Gabriel García Márquez y 1984 de George Orwell, 2 libros magníficos que tratan sobre efectivamente esta materia. Decir que las leyes, como he mencionado, son leyes que van orientadas a obligar a la Administración a una publicidad activa, a defender esos derechos y que de alguna manera todavía nos faltaría rematarla un poco con el asunto de una ley que regulara los lobbies. Evidentemente, nuestra transparencia tiene que tener unos límites, que es de lo que también se pondrá de manifiesto aquí, que son la protección de datos y los secretos oficiales. Y no quiero decir más sobre lo de los secretos oficiales. Bien, bueno, yo voy a concluir, porque al fin y al cabo yo nada más que hago una presentación de esta materia tan interesante y reiterando pues la bienvenida y asistencia tanto a los que están presentes como a los que nos siguen online y reiterarle la enhorabuena y felicitación de que se haga esta jornada a la jefa de nuestra unidad administrativa de transparencia y gobierno abierto. Voy a apuntar también otra cosilla. Yo soy el presidente del Colegio de Secretarios e Interventores de aquí de Málaga y seguramente llevo poco tiempo como presidente. Al año que viene hagamos una jornada también sobre esta materia. Nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Sí, buenos días. Sobre todo, y en primer lugar, dar las gracias a la Diputación Provincial por muchos motivos relacionados con la transparencia y la protección de datos y sobre todo por acogernos y permitirnos generar este espacio de trabajo en ambas materias de especial importancia. Gracias a Benedicto, secretario general, también un poco por sus palabras y por el compromiso que supone. También gracias a los responsables de la unidad de transparencia y delegado de protección de datos, secretario de entidades locales y todos aquellos técnicos responsables que se encuentran aquí hoy o que nos siguen online. Hay que decir que lo primero es la gracia también a la Diputación Provincial por el compromiso con esta materia que se percibe. Y yo creo que lo pondrán sobre la mesa mis compañeros Israel y José Luis, porque definitivamente la Diputación de Málaga es un ejemplo y con cifras en la mano. No solo es una ocasión, una oportunidad de decirlo, sino también refleja una realidad. En relación a esta materia, a mí siempre me gusta destacar la importancia de la relación entre ambas materias, la transparencia y la protección de datos. Y por ello me lleva inmediatamente a explicar cuál es la función del Consejo de Transparencia y Protección de Datos en estas materias. Hay que decir que están íntimamente relacionadas y podemos enunciar en ambos ámbitos cuál es nuestra función. Así, en materia de transparencia, atendemos las reclamaciones en materia del ejercicio del derecho de acceso a la información pública o también controlamos el cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad activa. Tenemos también, entre nuestras funciones, resolver consultas y estar a disposición de los sujetos obligados para atenderlo en aquello que necesiten. Informamos los proyectos normativos que afecten a la materia y, en general, tenemos el encargo de velar y garantizar el cumplimiento de las normas de transparencia, la Ley 13 y también la Ley 1 de 2014 de 24 de junio. En materia de protección de datos también atendemos las reclamaciones ante el incumplimiento en el ejercicio de los derechos en esta materia y, por otro lado, controlamos o resolvemos las denuncias por incumplimiento de la normativa en general de protección de datos. Nos son notificadas y analizamos la brecha de seguridad, controlamos los nombramientos de delegados de protección de datos, estamos a disposición de los sujetos obligados para resolver las consultas e informamos también los proyectos normativos en general.
El ámbito de actuación del Consejo, es decir, cuáles son los sujetos obligados que están en nuestro ámbito de competencia, son con carácter general las administraciones públicas andaluzas, administración autonómica, las instituciones de autogobierno, las corporaciones locales, el sistema universitario público andaluz y las corporaciones de derecho público en el ámbito de la competencia autonómica. No quiero dejar atrás la administración instrumental porque tiene especial importancia para nosotros y sobre todo en el ámbito local el adecuado cumplimiento de la normativa por parte de las sociedades instrumentales, sociedades mercantiles e instituciones de derecho público que tienen también esta función instrumental. Hay que decir que para nosotros la transparencia, en el ámbito de transparencia, es fundamentalmente el ejercicio del derecho a acceso a la información pública o la publicidad activa. Y no entramos en el debate si la transparencia, el derecho a acceder a la información pública, el que la información pública esté disponible, es un derecho fundamental o no, a todos nuestros efectos como si lo fuera. Sobre todo en aquellos casos en los cuales la transparencia está al servicio de los derechos fundamentales. Derecho de opinión, derecho de información e incluso el derecho a la participación política, y ya con especial protagonismo de los derechos de acceso a la información pública que tienen los miembros electos de las corporaciones municipales. Sabéis que con la última jurisprudencia del Tribunal Supremo entra en el ámbito de competencia del Consejo de Transparencia la solicitud de acceso a información pública que pudieran realizar los miembros electos de las corporaciones locales, tanto al amparo de la normativa de la Ley de Base de Régimen Local como al amparo de la normativa de transparencia. La transparencia, en definitiva, tiene especial importancia y así se ha reflejado no solo con el reconocimiento expreso de este derecho, la Ley de Transparencia, sino también la creación de una entidad independiente de control que es el propio Consejo de Transparencia y Protección de Datos. No solo se atiende, por tanto, a un principio democrático de rendición de cuentas, de participación de los ciudadanos, sino también se atiende a un principio, o se debe atender a un principio de eficiencia, como consecuencia de eficiencia y de control, y a su vez de posibilitar la activación o la eficiencia desde el punto de vista de la economía. ¿Cuál es nuestro diagnóstico de la transparencia? Pues sinceramente creemos que nuestro sector público es mucho más transparente ahora que hace 5 años. Detectamos siempre un compromiso con carácter general con la transparencia. Eso además se ve perfectamente, ya lo he dicho no solo por regalar oído, en la Diputación Provincial de Málaga, en la provincia de Málaga. Con carácter general se cumple con las obligaciones de publicidad activa y se atiende razonablemente a los derechos, el ejercicio de derechos de acceso a la información pública. Siempre hay dificultades, a veces las menos ya por desconocimiento de la normativa y a veces también por falta de medios. Entendemos que hay municipios de pocos habitantes, de pocos recursos económicos, donde dotar una estructura al servicio de la transparencia es ciertamente complejo. Quizá por eso tiene mayor importancia ahí la asistencia a la Diputación Provincial que nos consta en Málaga, y por otro lado también hacer más visible una cultura de transparencia con carácter transversal. Cuando no se puede disponer de unidades de transparencia específicas, lo mejor es que se impliquen todo el personal del sector público, se implique en la transparencia y sea consciente siempre de primer momento que todo lo que producen, toda la información pública que producen en su seno por su competencia o actividad va o debe estar al servicio de la transparencia. Insisto, se detecta siempre un compromiso de transparencia con la transparencia y no una intención de eludirla. Retos. Obviamente, dotar estructura al servicio de la transparencia, sobre todo en los pequeños municipios, facilitar la información pública a través de los entornos web, siempre atendiendo no a un principio de transparencia cuantitativa, sino cualitativa, es decir, hacer efectivo el derecho no solo a conocer, sino a entender, conocer, por tanto, en un sentido mucho más amplio. También entendemos como reto la transparencia en el sector público instrumental. Es decir, sobre todo las sociedades mercantiles, las entidades de derecho privado, tienen que hacer un esfuerzo de transparencia, de publicidad activa, que se puede completar con la información no financiera en sus cuentas anuales,
que específicamente establecidas ya en el Código de Comercio y la Ley Reguladora de Sociedades de Capital, en ese ámbito o con esa pretensión de transparencia. También en el mismo sentido, hacer una apuesta por los datos abiertos, sobre todo en las sociedades instrumentales, tienen una alta capacidad de monitorización de las ciudades desde el punto de vista de movilidad, servicios públicos como ciclo integral del agua, etcétera. Por tanto, asumir el gobierno abierto no solo está al servicio de la transparencia, también de poner datos a disposición de la investigación, por tanto generar conocimiento, y por otro lado también los datos abiertos obviamente sirven a la generación y a la creación de actividad económica. Todos los datos de la situación de la transparencia en Málaga, provincia y municipio lo va a trasladar el director de área de transparencia, Israel, con mucha mayor precisión y conocimiento, y por otro lado también os presentará una herramienta de autoevaluación de transparencia que pone a disposición de todos el ciudadano, de todos y todas, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos. En materia de protección de datos, asumimos como reto, en primer lugar, una adecuada integración de la transparencia, con la transparencia, es decir, siempre trabajamos por una integración entre la unidad de transparencia y el delegado de protección de datos, en la medida que ambos están íntimamente relacionados. Por un lado, como límite, protección de datos como límite a la transparencia, y por otro lado también la transparencia como principio de tratamiento de datos personales, ¿vale? Es una forma de garantía adicional y necesaria en la protección de datos personales. Retos en protección de datos, obviamente, el nuevo paradigma de la Administración. Estamos asumiendo una carrera por la innovación tecnológica en el sector público. Este afecta a los procesos internos, estamos hablando de la gestión económica, los recursos humanos, estamos hablando también de la planificación, de la actividad de planificación municipal, ya sea la operativa o la estratégica. Hablamos incluso de procedimientos administrativos en la relación con los ciudadanos, estamos hablando de la administración tributaria, estamos hablando de la potestad sancionadora, subvenciones, etcétera. También hablamos de la prestación de servicios públicos, haciendo uso de nuevas tecnologías, que incluye servicios sanitarios, educativos, movilidad, entre otros. Hay que decir que el proceso de automatización ya es imparable e incluso se puede hablar de utilización de herramientas de inteligencia artificial que bien decide o bien sirve de apoyo a decisión con impacto directo a los ciudadanos. Cuando hablamos de tecnología nos referimos no solo a inteligencia artificial, hablamos de Big Data, blockchain, identificación biométrica, redes sociales, Smart Cities, etcétera. Hablamos, por tanto, de componentes tecnológicos, hablamos de algoritmos y, por tanto, lo vinculamos a herramientas que pueden tener un gran y grave impacto en los derechos fundamentales. ¿Por qué? Pues sencillamente porque la Administración dispone de grandes volúmenes de datos de los ciudadanos, la Administración local particularmente, con la alta capacidad de monitorización de la que hemos hablado antes. Son datos que además tienen una alta capacidad de tratamiento y, por tanto, muy susceptibles de facilitar el perfilado de los ciudadanos y el impacto, por tanto, de los ciudadanos en sus derechos fundamentales pueden ser alto y grave, como decía antes. ¿Qué se exige en este nuevo contexto a las administraciones públicas? Obviamente, en primer lugar, el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, tanto en el diseño, desde el diseño, como en la implementación y la gestión de las herramientas informáticas. Hay que hacer efectivos los principios de necesidad, de proporcionalidad, de límite de finalidad, minimización, transparencia, prevenciones, cautelas previstas en la norma en relación a las decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles. Hay que hacer una adecuada evaluación de impacto en los datos personales, por tanto, identificar los riesgos a que se encuentran expuestos estos datos personales en nuestro entorno. Debe adoptarse medidas técnicas para garantizar la seguridad en el tratamiento de los datos personales.
Debe cumplirse normas específicas de transparencia en la gestión o en el tratamiento de los datos personales y, por otro lado, se debe ser capaz de demostrar que se está cumpliendo o que está respetando la normativa. Hablamos de principios esenciales en cuanto a la responsabilidad proactiva en las administraciones públicas del sector público en el tratamiento de datos personales. Eso que nos lleva, obviamente, a destacar la importancia de los delegados de datos personales. Hay que generar esfuerzo en la institucionalización de la figura, hay que dotar de medios a los delegados personales, hay que garantizar su integración con las unidades de transparencia. Málaga, en general, en su mayoría, la provincia de Málaga, está dotado de delegados de protección de datos personales, tanto la Diputación Provincial como los municipios, hasta los más pequeños. Yo creo que Málaga es un ejemplo en cuanto a la cobertura. Estamos hablando por encima del 90%, el 96% de nombramientos de delegados de datos personales en municipios, incluso pequeños, teniendo en cuenta que la media de nombramientos en Andalucía en su conjunto, hasta hace poco más de un año, no llegaba al 40%, 40-50%. Ya estamos en el 60 largo por ciento, pero Málaga supera el 95%. Por tanto, Málaga es un ejemplo y yo creo, sinceramente, yo creo que además ha destacado el esfuerzo es por la asistencia que presta la Diputación Provincial. Y hablamos de algo que tiene especial importancia, porque no respetar tanto la norma de transparencia como la de protección de datos personales supone una debilidad en la acción pública, sin duda. Es decir, una debilidad tanto en el esfuerzo inversor en nuevas tecnologías, no es de laboratorio que un proyecto tecnológico de innovación tecnológica se quede en el tintero sencillamente por no haber hecho una evaluación de impacto de protección de datos personales, por tanto, con una simple consulta al delegado de protección de datos personales, su mera existencia ya hubiese servido para robustecer el proyecto. Obviamente, no solo un problema de inversión, también el incumplimiento de la normativa en materia de protección de datos personales puede privar de eficacia un acto administrativo concreto. Puede suponer una vulneración del ordenamiento jurídico que convierte en nulo o anulable una decisión administrativa. También puede invalidar una falta de consulta al Consejo de Transparencia y Protección de Datos, como ejemplo. Por tanto, en un proyecto normativo puede suponer una nulidad de pleno derecho de una disposición normativa y, por tanto, de la actuación administrativa que en ella se soporta. Puede dar lugar a la imposición de sanciones. Se suele decir que la sanción en materia de protección de datos al sector público, que queda, por así decirlo, en un simple reproche, tiene un alto coste reputacional. Si el ciudadano conociese o tuviese ocasión de conocer la debilidad en la protección de sus datos personales en cualquier administración pública, yo creo que supondría una quiebra de confianza relevante y, por tanto, una consecuencia reputacional bastante relevante. También no olvidemos que puede dar lugar a responsabilidad patrimonial de la administración. Y, sobre todo, y ya me despido dando las gracias, que el ciudadano, la ciudadana, a la persona, en definitiva, puede suponer una vulneración de un derecho fundamental. ¿De acuerdo? Nada más y muchas gracias. Espero que el espacio de trabajo sea fructífero. ¿De acuerdo? Muchas gracias.